ser bautizado en la muerte de Cristo. El que no cree, Cristo dijo en Juan 3, versículo 18, el que ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado. Entonces la condición básica, sine qua non, para ser salvo es creer en Cristo, no es el bautismo. Pero cuando Cristo dijo aquí en Marcos 16, aquel que creyere, o el que creyere y fuere bautizado, está diciendo que el que cree en Jesucristo, al punto de sentir, de reconocer que la muerte de Cristo fue su muerte, entonces la obra de la cruz del Calvario, que fue la remisión de nuestros pecados, el perdón de nuestros pecados, tiene su efecto en el corazón de uno. Entonces, el que se identifica con Cristo en la muerte de Cristo, tiene perdón. El que se identifica con Cristo en la resurrección de Cristo, tiene la justificación. Y el que se identifica con Cristo en su muerte y resurrección, tiene la esperanza bienaventurada, porque si Cristo es primicia de los que duermen, nosotros también un día nos levantaremos del polvo, y así como Él vive, nosotros también viviremos. Esa es la teología. ¿Preguntas? ¿Tengo un comentario, pastor? Sí. Respecto a primera clase escuché sobre la traducción mala sobre las preposiciones o su mal uso. Sí. Pero yo no necesariamente, pues, la gente que pues, abre otras iglesias y empiezan a traer sus creencias respecto al bautismo, que perdona pecados. Yo pienso que la misma Biblia nos enseña, no necesariamente la Biblia enseña solamente un versículo, la Biblia está pues envuelta con muchos versículos que enseñan sobre la salvación viene por medio de la gracia de Dios, por la fe. Ahí en Hechos, cuando Pablo es perseguido y cuando persigue a la iglesia, el Señor tiene un encuentro con el Señor, ahí en Hechos 26, versículo 16, 7 y 18 dice: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para poner por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y Pablo también usa ahí en Romanos 3, dice la Escritura: pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que quieren en Él, porque no hay diferencia. Versículo 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, dice la Escritura, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. ¿Sí? Entonces, no necesariamente la gente que cree que por un versículo ya hace una doctrina, una iglesia, no necesariamente la gente se va a perder porque es una mala traducción. La gente se pierde porque por conveniencia o por no querer reconocer su error o querer aceptar que está equivocado y no consulta con las Escrituras, porque las Escrituras están empapadas de que nosotros somos salvos por la gracia de Dios. Es una obra, como dijo Pablo en Corintios, y todo esto proviene de Dios. Eso. Y aquí entra aquel conocido adagio que un texto fuera de su contexto es un pretexto para una mala enseñanza. Bien, ¿cuál es el significado de 1 de Pedro 3:21? Versículo que el hermano ya ha suscitado en su pregunta. Y el contexto del versículo 21 indica que ese bautismo es un tipo, una figura, o sea, un símbolo de la salvación. La palabra de Dios nos habla sobre muchos que se salvaron sin el agua del bautismo. Si ustedes van a Romanos 4, versículos 1 al 12, ahí están muchos versículos hablando sobre eso. Lucas 7, 37 al 50,
Lucas 18, 35 al 43, Juan 1, 12, voy a citar eso, mas a todos los que le recibieron, eso es, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Dónde está el bautismo? Versículos 14 al 18 de Juan 3, versículo 36 de Juan 3, y otros textos que encontramos ahí. Ustedes podrán escudriñar en sus casas. No hay la presencia del agua del bautismo, absolutamente, y fueron salvos. Ahora entremos en los modismos antiguos. Sí. Pero de ninguna manera eso debería ser una excusa para la persona que profesa creer en Cristo y viene a la iglesia y no se bautiza. Fueron quizás situaciones en las que la persona, como el ladrón en la cruz, no pudo bautizarse. Fue una situación circunstancial. Tal vez Romanos 1:12 dice allí, a todos los que recibieron, que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Está haciendo allí énfasis en el creer en Cristo para la salvación. Mas yo creo que el cristiano, la persona que cree en Cristo, tendrá el deseo de bautizarse. Así es, porque aquí entramos en el contexto de la clase anterior, que usted no pudo venir o vino, ¿no? Sobre la diferencia entre la fe y las obras. Dios no necesita de nuestras obras. Los hombres las necesitan. Dios ve el corazón. Dios cuenta con nuestra fe. Pero los hombres que no conocen la fe, no ven la fe, necesitan que esta fe pueda evidenciarse por medio de las buenas obras. Entonces todo aquel que cree sea bautizado en la enseñanza bíblica. La persona que se rehúsa a ser bautizada no ha creído en el nombre que está sobre todo nombre. Es indigno del nombre del Señor. Porque nosotros que hemos creído, si hubiera posibilidad, cada domingo pasaríamos ahí a ser bautizados, ¿o no? ¿Sí? Pero necesitamos entender que el bautismo es un testimonio público. No hay necesidad de ser bautizado muchas veces, pero eso se hacía porque esa era la manera como los judíos expresaban limpieza. Llamaban de abluciones, que era el bautismo. Y entonces en un contexto espiritual, uno representa la limpieza espiritual, ¿sí?, en el simbolismo que hay en el bautismo. Modismos antiguos, sí. Es como aquella oración que Jesús hizo ante la tumba de Lázaro, cuando dijo: Padre, yo sé que siempre me oyes, mas lo hice por causa. Eso. Está orando públicamente para que los que le oyen puedan saber que Él tiene poder. ¿Sí?